Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de marzo de 2018 y esto es La Contracrónica. Facebook anunció ayer que restringirá la información privada de sus usuarios a la que los anunciantes pueden acceder. Es decir, esa información que los usuarios le dan de manera libre y voluntaria, aunque a veces no lo sepan o no quede claro cuando dan las condiciones de aceptación del servicio, pero hasta ese momento es libre y voluntaria, pues una parte de esa información no se la van a conceder a los anunciantes. Van a cerrar lo que ellos conocen como la función Partner Categories, que permite a los proveedores de datos de terceros trabajar directamente en Facebook y que ha sido el origen del último escándalo. Esto, como vemos, es una medida más de contención de la gigantesca crisis de credibilidad que atraviesa la empresa desde que estallase, pues hace no mucho, solo un par de semanas, el escándalo de Cambridge Analytica, que ya traté aquí más in extenso en la Contracrónica la semana pasada. No solo es lo que está cayendo en bolsa, que está cayendo muchísimo a lo largo de las últimas 2 semanas, sino que incluso personalidades como Elon Musk que se han dado de baja en Facebook, y eso ya es una cosa seria, son palabras mayores, porque mucha gente entra en las redes sociales porque hay otros famosos o gente importante, gente a la que admira, que ya está en esa red social. Pero la verdad es que por mucho que traten de mostrar al mundo que a partir de ahora serán buenos, lo van a tener muy difícil porque su negocio es ese mismo. Son los datos, como os comentaba aquí la semana pasada. Y son datos que los usuarios regalan, como os decía, voluntariamente, a cambio de un poquito de entretenimiento. Tendemos curiosamente a desconfiar del gobierno, pero no de las empresas privadas, como es el caso de Facebook. Y esto sospecho que seguirá siendo así, se ponga Facebook como se ponga y se pongan los usuarios como se pongan. A pesar de que Facebook tiene 2.000 millones de usuarios, que se dice pronto 2.000 millones de usuarios, pensad que China no llega a los 1.500 millones de habitantes. Bueno, pues a pesar de eso, de que es una parte considerable de la humanidad, tiene abierta una cuenta en Facebook, es una empresa que, a diferencia de Google, nunca cayó demasiado simpática. Google era siempre la parte luminosa de la red, nos daba un servicio limpio, útil desde el principio, desde que apareció a finales de los 90. Todos queríamos ser Google o parecernos a Google. Era la empresa perfecta. Page y Vera habían hecho un trabajo, y Brin, los creadores de Facebook, habían hecho un trabajo excepcional desde abajo, un poco también como Zuckerberg, pero en cambio la imagen pública que han transmitido siempre ha sido infinitamente más positiva. De hecho, el fundador y presidente de Facebook, que se llama, como os decía, Mark Zuckerberg, un chico ya no tan joven, obviamente, ya ha cumplido los 30 años, creo que tiene 34 ahora mismo, pues es incluso el protagonista de una película que se llama La Red Social, de hace ya unos cuantos años, que no sé si es de 2010 o 2011, en la que no sale muy bien parado, ni siquiera en la película, porque os hagáis una idea del resto. La película esta de La Red Social, por cierto, es extraordinaria. A ver si me la trae alguno de vosotros al contraplano una semana de estas, porque, por lo menos a mi juicio, creo que es la mejor que se ha hecho con el tema este de Internet y de las startups de fondo. Se han hecho unas cuantas películas en los últimos 20 años, sí, más o menos, es cuando empezó a aparecer este subgénero de películas ambientadas en Silicon Valley o películas tecnológicas con empresas tecnológicas por detrás. Pues yo creo que es la mejor que se ha hecho. Fue un éxito de taquilla y además un éxito de crítica cuando salió. Así que ya sabéis, si os gusta o si la habéis visto y tal, tenéis una buena contracrítica, no tenéis más que enviármela aquí al contraplano, al WhatsApp del programa, que no me sé de memoria y que no me lo he apuntado. Bueno, el hecho es que con una marca tan popular, porque es muy popular, prácticamente todo el mundo conoce lo que es Facebook, incluso la gente muy mayor, también los niños. Preguntáis a un niño de 7 o 8 años, él no tendrá cuenta en Facebook, pero seguramente su madre la tenga. Y lo ha visto más de una vez en casa, en el ordenador portátil de su madre o de su padre, que están conectados y que están chateando con alguien o que cuelgan cosas allí, entre otras cosas sus fotos, las fotos del niño, quiero decir. Entonces, también entre la gente mayor, muchos están metidos en Facebook y además son especialmente activos. Eso sí,
grado de penetración de Facebook no es por encima de los 60, es de gente muchísimo más joven. Bueno, pues a pesar de que es una marca popularísima y de que da un servicio, ofrece un servicio gratuito, aparentemente gratuito porque no te hacen pagar nada por él, al que mucha gente es adicta, muchísima, más de la que nos pensamos, pues a pesar de eso, su presidente cae mal a casi todo el mundo. De ahí que cuando ha estallado un escándalo, pues todos sabíamos o imaginábamos que el escándalo iba a sobredimensionarse, que es lo que ha pasado. Algunos estaban esperando con la daga entre los dientes a que a Facebook le pasase algo malo para salir como locos. No solo los que ya venían criticándole de antes, sino otras industrias, como la de los medios de comunicación, que han visto en esto una oportunidad fabulosa de quitarse un competidor de en medio. Han dicho, bueno, Facebook la verdad es que nos drena un montón de publicidad que nos pertenece. De ahí que ahora que a este le está empezando a ir mal, vamos a ver la manera en que la gente se da de baja y vuelve a nuestros periódicos, sin darse cuenta que realmente los servicios que ofrece un diario online y Facebook son muy distintos. La gente puede, de hecho, son complementarios, yo creo. ¿A cuántas noticias accedemos a través de Facebook? Una red social es un concentrador de información de otras partes de la red, pero bueno, ya sabéis cómo están los periódicos y a la primera de cambio pues saltan con toda la artillería. He leído no sé cuántos artículos en las 2 últimas semanas sobre qué hay que hacer para darse de baja en Facebook. Testimonios de primera mano de un tipo que se ha dado de baja y que por fin se siente liberado, etcétera. Supongo que habréis leído o escuchado historias de estas similares a lo largo de los últimos 15 días. Bueno, pues al final ha pasado lo que estaba previsto que pasase. Es decir, una empresa popular con un presidente impopular y un servicio que crea adicción, que es muy conocido por todo el mundo, pero que a la vez creaba también cierta desconfianza. Es decir, de la noche a la mañana hemos pasado de la nada o de simples sospechas a que todo el mundo esté preocupadísimo por el uso que Facebook hace de la información personal, a pesar de que esto lo hace desde el principio. Es decir, desde que nació como tal, bueno, no sé si los primeros días, obviamente, cuando nació en una universidad en Estados Unidos, pero sí desde que se convirtió en una empresa, vio que el negocio estaba ahí. Ojo, y no solo Facebook. Lo hacen otras redes sociales que son en abierto y gratuitas, como pueden ser Twitter o Pinterest o cualquier red social, con la diferencia de que en Facebook pasamos mucho más tiempo, los que pasan tiempo en estas cosas pasan mucho más tiempo que en Twitter. También es una red con una experiencia de uso mucho más profunda, subimos fotografías, vídeos, cosas personales, mantenemos un montón de conversaciones que en otras redes sociales pues no se producen. Por lo tanto, Twitter sabe muchísimo menos de nosotros de lo que sabe Facebook. Vamos, pero muchísimo, muchísimo. Es decir, no hay ni comparación entre las dos redes sociales. De ahí que una tenga, no sé si 300 o 400 millones de usuarios y la otra 2.000 millones. Una lleve ganando un saco de dinero desde hace mucho tiempo y la otra ande siempre siempre sobre la cuerda floja, viendo a ver si cierra o no cierra, quiebra o no quiebra. Bueno, la idea es que se ha extendido a lo largo de este mes, de marzo, ha sido que estamos vigilados. Que estamos vigiladísimos y que no nos hayamos dado cuenta. Bueno, esta idea no es nueva. Quizá han aparecido muchas noticias en la prensa en los últimos días y nos ha resucitado esto de que el gran hermano está ahí presente vigilándonos. Esto de que estamos vigilados viene de los primeros tiempos, de los orígenes mismos de Internet. Yo lo recuerdo porque yo recuerdo cuando nací Internet. Era jovencito, cierto es, y recuerdo conectarme con un módem de los que hacían ese ruido tan característico en la conexión y de navegar a pedales a 2 kilómetros por hora, pero con una ilusión tremenda. Entonces, recuerdo que desde el principio, todavía en el siglo pasado, el siglo XX, ya se hablaba de esto, del espionaje. Luego, ha sucedido que conforme nos hemos ido conectando más y hemos ido pasando más tiempo dentro de la red, pues ese temor ha crecido. Los que nos conectábamos a Internet en 1997 pues éramos muy poco, los 4 niñatos básicamente. De hecho yo recuerdo, en aquel entonces yo era un veinteañero y me comentaban, esto son cosas para vosotros los jóvenes, ¿no? Nos decían, esto realmente no funciona. Yo era de los primeros que no confiaba mucho en el medio, porque era muy lento y además era caro. Tenías que tener una cuenta, conectarte al teléfono, pagar una llamada local, etcétera, y pensaba, bueno, esto tiene una cantidad de barreras de entrada que no sé si todo el mundo va a estar dispuesto a sortear. La cuestión es que al final desaparecieron todas esas barreras. Hoy Internet, el acceso es económico y además es muy estable y va muy deprisa. Todas esas cosas del Internet de 1997 o de 1998 no existen hoy en día.
Supongo que habréis leído algo a lo largo de los últimos 20 años, porque esto viene muy antiguo, de Echelon. Esa red de espionaje montada hace ya mucho tiempo por Estados Unidos y por el Reino Unido, y que con el caso Snowden, hace cosa de 4 o 5 años, pues tuvo una segunda juventud. Echelon y la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, han hecho correr ríos de tinta. Bueno, de tinta y de celuloide, porque han hecho también algunas películas. Unas, eso sí, francamente malas, como una titulada La conspiración del poder, que es pésima. Luego hay otra que se llama Enemigo Público. Enemigo Público es mejor, eso sí. Esta es de Will Smith y de Gene Hackman, y esta está bastante mejor que la otra. Esta de La conspiración del poder. De hecho, en inglés el título es The Echelon Conspiracy. Pues es un horror, vamos, es directamente infame. La cuestión es que andaba todo el mundo mirando a agencias, todo el programa de agencias de inteligencia, de seguridad nacional, agencias gubernamentales, en definitiva, y resulta que al final quien nos espiaba era esa red social que instalamos nosotros mismos en nuestros teléfonos móviles, que nos pasamos el día con él abierto, con una pestaña del navegador abierto cuando estamos generalmente en horas de oficina. Eso se ve mucho, en algunas empresas incluso lo capan para que no se pueda acceder a Facebook desde el ordenador de la empresa. Resulta que era eso, ese lugar donde habíamos entrado de manera libre y voluntaria, y que además a mucha gente había seducido especialmente, es decir, que hacía buena parte de su vida social dentro de esa misma red social. Y que se pasa el día además alimentándola con más y más información privada. No voluntariamente, voluntariamente, sí, siempre es voluntario, el momento en que entramos ahí y suscribimos las condiciones del acuerdo, pero no con la idea de te voy a regalar, Mark Zuckerberg, que me caes muy bien, información privada mía, sino que en el momento en que subimos la foto de un hijo o mantenemos una conversación con un amigo o con la novia. Facebook tiene un módulo de mensajes que es privado, pero es privado para que no lo vean otros usuarios, pero la red, por supuesto, sabe que estamos mandando esos mensajes y, por supuesto, tiene completo acceso a ellos. Y esto de temer mucho al gobierno, pero muy poco a las empresas empresas como Facebook, a las que le estamos dando toda esta información tan valiosa, pues tiene su lógica. Las agencias del gobierno, a fin de cuentas, están sometidas a una regulación, están sometidas a muchos controles. Las empresas privadas, en cambio, están sometidas a solo unos pocos. Es decir, que si mañana el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia de España, decide espiarme, porque considera que soy una amenaza, que os aseguro ya que no lo soy, pero bueno, decide espiarme, pues tiene que cumplir un procedimiento concreto y bien especificado. Todo, por supuesto, lo que vaya a hacer con mis datos o con lo que saque de mí, si me tira fotografías, me escucha mis conversaciones, escucha mis comunicaciones telemáticas, mira mis extractos de la tarjeta de crédito, cualquier cosa que vaya a hacer, eso tiene que quedar registrado. Por ejemplo, para las escuchas incluso tiene que pedir autorización a un juez para no sé si para ponerlas, que eso supongo que lo pondrán de manera preventiva, no tengo ni idea, la verdad, pero si al menos para utilizarlas contra mí. Es decir, que están atados a una regulación previa y es bueno que sea así. Simplemente. Pero esa es la realidad de las agencias de inteligencia, es decir, tienen más límites de los que muchas veces pensamos. Facebook, en cambio, y quien dice Facebook dice cualquier red social, sabe todo lo que hablo por WhatsApp o por su aplicación de mensajería. Lo sabe más con pelos y señales. Y el Movistar, por ejemplo, que es la compañía de la operadora de telefonía móvil que yo empleo para mi teléfono móvil privado y también para el de la contracrónica, Movistar está al tanto de con quién hablo, a qué hora y cuánto tiempo dura la llamada. No por nada, sino porque es quien me da el servicio, entonces tiene que saber todas esas cosas, nada más. Está sometida, por supuesto, a una regulación de protección de datos, como es lógico, pero vamos, disponer de esa información dispone. En el caso de las redes sociales va incluso muchísimo más allá. Telefónica, todo lo que pueda saber de mí es eso, pero bueno, sí, dispondría, como tengo también internet, podría saber qué es lo que he estado navegando, si se ponen a mirarlo, pero vamos, con las redes sociales va muchísimo más allá, porque damos mucha más información que debidamente tratada es oro, es un metal precioso.
La empresa puede obtener pautas conductuales que son valiosísimas, especialmente para la publicidad, pautadas de nuestro comportamiento, y llegar a conocernos mejor que nuestra propia madre. Eso, por más que se empeñe Telefónica, no lo va a conseguir. Y para que tuviese el mismo grado de conocimiento de mí, un agente del CNI debería poco menos que someterme. Bueno, un agente no podría, tendrían que ser muchísimos. Incluso saltándose la regulación interna y los procedimientos legalmente establecidos, para llegar a saber de mí lo que puede llegar a saber de mí Facebook, legalmente, por supuesto, tendrían que gastarse un dineral en espiarme. A Facebook, en cambio, el coste que le supone espiarme es minúsculo. Y luego lo más importante de todo, las agencias de inteligencia pueden espiarte, pero lo hacen con un motivo concreto. Es decir, entienden que eres una amenaza para la seguridad nacional y pues preparan un dossier, lo van actualizando para tenerte controlado. Hasta ahí llegan, nada más. Es decir, bueno, podríais decir, eso se puede utilizar luego para chantajearte. Podría ser, aunque el chantaje es ilegal. Entonces, si te viene un agente del CNI tratando de chantajearte con una información, el primer sitio al que debes de ir es a un juzgado. Y ya está. Pero, porque eso se sale de su cometido. Facebook, en cambio, acumula información sobre ti porque es que ese es el corazón de su negocio. Aquí la diferencia, como veis, es capital. Es decir, recopila información sobre los usuarios, sobre los hábitos de los usuarios, qué hacen, quiénes son, etc. Y sobre todo cómo se comportan. Y luego se la vende a los anunciantes o a quien pague por esos datos. Como vimos con el escándalo acabamos de ver con lo de Cambridge Analytica. En este caso se pagó a una agencia que a su vez trabajaba para una campaña de un político concreto o de un candidato concreto que era Donald Trump. En fin, ya conocéis el adagio ese tecnológico que se ha repetido tanto precisamente por las redes sociales estos mismos días. Si piensas que un producto es gratis, es que el producto eres tú. Pues bien, en Facebook el producto somos nosotros. Vamos, lo mismo en Twitter, y lo mismo en cualquier red social. Allá donde nos metamos, si no nos están cobrando, el producto somos nosotros. Cuando leemos un diario online, que no es de suscripción, el producto somos nosotros de nuevo. Es decir, que aparezca, se nos llena la pantalla de banners y de anuncios por todas las esquinas. Algunos incluso hacen imposible la lectura del periódico propiamente dicho. O cuando estáis viendo un vídeo en YouTube que aparece un pre-roll con un spot publicitario y unos faldones. Bueno, nadie te está cobrando por ver ese vídeo. Cuando yo veo las películas en Netflix no me mete publicidad porque es que pago religiosamente todos los meses la cuota. Entonces, ya está, el producto en ese caso son las películas y las series, no yo. Si Netflix fuese gratis, el producto pasaría a ser yo. Como veis, es un asunto delicado porque si Facebook cobrase por sus servicios, quizá no existiría o existiría de una manera muy distinta. Es decir, en este tipo de negocios el volumen no es todo. Cuanta más gente hay dentro, más gente quiere entrar de los que están fuera. Aparte de Facebook, hay otras redes sociales y sobre todo hay muchas redes sociales en el cementerio de las redes sociales. Redes que empezaron en su momento pero que no consiguieron tomar volumen o agarrar volumen suficiente. Es decir, acabar con Facebook en una palabra o sustituirle y terminaron siendo unas empresas cargadas de pérdidas y cerraron. Otras se mantienen, se mantienen porque no es la actividad principal de su respectiva empresa, caso de Google Plus, por ejemplo. Ahí está, pero nació hace muchos años, pero al final no ha conseguido hacerle daño a Facebook, todo lo contrario. Existe porque está dentro del ecosistema de Google y poco más. Eso o cobrar directamente por acceder a ella. Hay alguna red que es de pago, alguna red social, quiero decir. Hay una que se llama Small World que cuesta 85 euros al año. Son $100 si lo pagas en dólares. Y ojo, no aceptan a cualquiera, Creo que te tienen que invitar y si no, ya aún invitándote, tienes que solicitarlo formalmente y te lo estudian. No sabes hasta que no te dicen que sí o que no, si vas a poder o no pertenecer a esa red social y una vez estás dentro, por supuesto, retratarte anualmente y pagar los 85 euros. Es decir, que a Small World no necesita vender los datos a nadie, no le hace falta. El producto es el servicio, no el usuario. Creo que aquí lo tenemos claro.
Yo no estoy en Small World, no sé qué tiene dentro, pero supongo pues que será gente haciendo sus cosas. Por cierto, es muy limitada. No tiene 2.000 millones de usuarios. Tiene un máximo de 250.000 miembros, una cosa así. Pues Small World, un mundo pequeño. En tiempos se llamaba el Facebook de los ricos. Bueno, algo de eso tendrá. Aunque en principio yo creo que 85 euros al año, por lo menos en el primer mundo, se los puede pagar cualquiera. Pero bueno, aún así, hay poca gente. Y hay que pagar, sobre todo. Se podría, por lo tanto, regular este aspecto. Es decir, prohibir a Facebook vender los datos. Pero en ese caso, Facebook tendría que buscar otra manera de subsistir y cambiar profundamente su modelo de negocio, eso o desaparecer, o directamente decir, nosotros no podemos mantener todo este tinglado con dar servicio y una plataforma tan gigantesca con tantos servicios. O para esto tendríamos que cobrar a los usuarios no 85, sino 500 euros anuales. Esto evidentemente los más enganchados a Facebook lo notarían para mal, quiero decir. Muchos incluso insistirían en dar sus datos. Quedároslos, por favor. No los necesito para nada. No me importa que me estudiéis con tal de yo poder seguir teniendo esto. Y estar a mis chats y a subir mis galerías de fotos cuando me he ido de vacaciones y demás. Y que no me cobréis por nada. Es decir, que tenga espacio completamente libre, sin que... Apple, por ejemplo, tiene eso no sé cómo se llama, la cosa esa de la nube que tiene, te cobra por los gigas. En el Facebook no, puedes subir lo que quieras, puedes subir toda tu vida entera, que no te va a cobrar por el espacio que ocupas dentro de sus servidores. Es decir, que muchos, si eso sucediese, se tirarían de los pelos. Los más adictos, especialmente, esos que necesitan tener su chute de red social cada día. Luego, creo que al final todo pasa por la autorregulación, tanto del propio usuario como de la propia empresa. De autorregulación, de que no haya ninguna autoridad superior que diga tenéis que hacer las cosas así, no os vamos a prohibir vender los datos. Bueno, pues en ese caso echamos la persiana o pasamos a cobrar. Este escándalo, de hecho, ha venido bastante bien porque ha llevado al debate general, un asunto del que no se solía hablar. A partir de ahora, quien se ponga a rellenar formularios o encuestas, que es una de las maneras más habituales para sacarte información, sobre todo la conductual, ya sabe lo que está haciendo. No puede llevarse a engaño, es que han utilizado mis datos, ¿no? Se los has dado tú. Y respecto a la red en cuestión, es decir, al propio Facebook, pues más le vale aplacar un poco ese apetito que tiene por sacar información a cualquier precio y de cualquier manera. Eso es lo que está haciendo, ¿eh? Ambas cosas se están produciendo ahora mismo en paralelo. En definitiva, que el mercado no es perfecto, pero si lo dejamos correr, en el largo plazo tiende a ser bastante eficiente. Tengo una llamada de María Jesús, que es una oyente de Madrid, que quiere compartirnos, mejor dicho, una reflexión sobre el Día de la Mujer, que fue este mismo mes, que ahora acaba, y las demandas de las feministas. Primero felicitarte por la contrahistoria dedicada a Clara Campoamor y espero que sean minoría de feministas estas que se empeñan en hacernos pasar estos ridículos tan espantosos, queriendo hasta cambiarnos el idioma, que tomen ejemplo y que empleen sus fuerzas en hacer, por ejemplo, más casas de acogidas para las verdaderas mujeres maltratadas y hombres, que también los hay. Por ejemplo, que puedan buscar trabajo para que puedan salir de sus casas donde están sus maltratadores, y a veces no pueden salir porque no tienen ningún sitio donde ir ni trabajo para mantenerse. Entonces, recordarles esto y que por favor que ya dejen de hacernos pasar ridículo a las mujeres. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María Jesús, por la llamada y por el mensaje. Nos prodigáis mucho las mujeres por aquí, por la contrarréplica, por las preguntas y las respuestas. Así que cuando entra una, me encanta escuchar una voz femenina. Bien, el feminismo radical, como ya comenté en aquel programa que hice sobre este asunto,
es más visible, pero eso no significa que sea más numeroso. Es más visible porque es muy ruidoso. Pero yo creo, y además creo con fundamentos, que es algo minoritario y como tal algo muy ideológico. La ideología es algo así como un lecho de Procusto. Es decir, la realidad no le interesa, o mejor dicho, solo le interesa en la medida de poder adulterarla para que encaje en la idea. Nada más. Es decir, yo quiero transmitir esta idea, entonces vamos a ver cómo retuerzo lo que extraigo de la realidad para que encaje en la idea. Esto, el feminismo radical o este feminismo tan ideologizado, tan dialéctico, tan marxista, en una palabra, al final es antes que feminista, es marxista, es decir, es muy hegeliano, que diría escotado. Vamos a hacer todo lo posible con tal de encajar esto aquí. Si necesitan su malo, bueno, pues ya lo han encontrado y necesitan ofensas previas, y necesitan un mañana dichoso, etc. Claro que la ideología, y esto es algo que nos ha enseñado la historia, cuanto más enloquecida es, antes abandona la escena, por rechazo, básicamente. Claro, eso no implica que no haya que combatir las ideologías y cuanto más dañinas, con más énfasis y con más ganas hay que combatirlas, y hay que combatirlas con buenas razones. Y tú nos has dado, María Jesús, unas cuantas. Vamos con otra llamada, esta es de Javier, que nos quiere comentar un asuntillo sobre Radio Carmena. He visto una noticia hoy que ya me ha tocado suficientemente las narices como para escribirte por primera vez. Estoy leyendo que Radio Carmena en 2017 tenía presupuestado 1,2 millones de euros, finalmente gastó 1,6 millones de euros y ha tenido unos datos de audiencia, sus propios datos de audiencia online, de 400 oyentes diarios. He hecho un poco el cálculo y a lo largo del año sería en máximos unos 160.000 oyentes al año. Y como sé que tienes un par de millones de descargas al año, digo, oye, pues a lo mejor a Fernando le dan un dinerito. No sé si 1,6 millones de euros, pero a lo mejor te tocaba bastante más, ¿no? Pues sí, Javier, he hecho yo unos calculillos aquí rápido con la calculadora. De 400 oyentes diarios, a mí me han salido 146.000 oyentes de promedio, estamos hablando, al año. Es decir, menos de 150.000 oyentes al año. Escuchas podríamos llamarlo, porque oyentes eran menos, oyentes únicos. El tema es que en la radio es difícil medir eso. Es difícil incluso medirlo en los podcasts. Lo que sería en Internet, en las páginas web, los usuarios únicos. Es una medida complicada, pero bueno, 146.000 escuchas. Bien, la Contracrónica tuvo el año pasado no 2 millones, en 2017 tuvo 3 millones de escuchas, de descargas, y un promedio aproximado de 9.000 escuchas diarias, en todo el año estoy hablando. Pero tengo datos más actuales. El pasado mes de enero, es decir, hace menos de 2 meses, durante enero, este programa tuvo 365.000 descargas. Es lo que hace casi 12.000 descargas diarias. Es decir, 2 veces y media más en un mes que Radio Carmena en todo el año. Evidentemente, como supongo que ya sabrás, no recibo absolutamente nada del gobierno, y sí, ni del municipal, ni del regional, ni del nacional, ni de las instituciones europeas, nada. Y por supuesto no lo quiero, es decir, si me lo ofreciesen no lo aceptaría. Muchos oyentes, como supongo que sabrás, si eres un oyente habitual, me apoyan con pequeñas cantidades de 3 euros, de 5 euros al mes, pues que me dan para vivir de manera modesta y seguir haciendo el programa. Y seguirlo haciendo sin obedecer más órdenes que las que emanan de mi conciencia. Y esa os puedo asegurar que está completamente limpia. Muy bien, esto es lo que hay. Creo que aquí no hay ni trampa ni cartón. El programa este es patrimonio de sus oyentes, sino de ninguna entidad política, ni partido político, ni empresa, ni grupo de presión, ni think tank, ni nada por el estilo. Se debe exclusivamente a quienes lo escuchan, y de los que lo escuchan, unos cuantos además se encargan mensualmente de hacer porque el programa siga existiendo. Porque, aunque no estoy especialmente interesado en el dinero, y quien me conoce lo sabe, es decir, que todo mi patrimonio se limita pues a una Vespa y a una bicicleta cojonuda, eso sí, todo hay que decirlo. No voy a decir que la mejor de Madrid, pero está entre las mejores bicicletas de Madrid. Pues a pesar de eso necesito comer y, en fin, no caer rendido al final del día y poder pagar la cuenta de internet y esas cosas. Es decir, que todo tiene un coste, incluso la Contracrónica, que es un programa que se hace con medios muy modestos, pero que, como podéis escuchar, suena como de programa grande, suena de radio, de gran radio, que eso era mi intención desde el principio. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que tiene
su comentario del día y el último del mes sobre el petroyuan. La pretensión china de bailar en el futuro la compra de crudo al son de una cítara guqin en vez de hacerlo al son de la actual pianola de salón parece una decisión cargada de sentido común y de devenir de los acontecimientos. Pero resulta que no se trata de apostar por un dinero mercancía, sino cambiar la confianza desde una moneda fiduciaria a otra. Es decir, desde el dólar, que depende de la confianza en la evolución de la economía estadounidense y en la política de la Reserva Federal, hacia el yuan, que depende de la confianza en la evolución de la economía china y la política del Partido Comunista Chino y Xi Jinping. Si sobre la economía estadounidense hay datos macroeconómicos fiables y sobre la Reserva Federal hay la certeza de que va a remolque y sofocando más que va poniendo, sobre la economía china hay los datos que el Partido Comunista Chino diga que hay y sobre Xi Jinping hay la certeza de que hará lo que le convenga cuando le convenga. Lo mismo, el petroyuan no está tan cargado de lógica y de inevitabilidad. Un cordial saludo de Pizarro. Bueno, Alejandro, veo que conoces el guqin. El guqin es una especie, es una cítara, una especie de guitarrilla, vamos a dejarlo ahí, de origen chino, que en origen el guqin era un instrumento que solo lo tocaban, lo escuchaban los nobles, no se podía tocar de cara al pueblo. Y la verdad es que no es gran cosa. Lo conoceréis, tal vez no por el nombre, pero sí porque los restaurantes chinos suelen tenerlo de fondo, como música tradicional china. Es una cítara así alargada, con cuerdas y tal. Y la verdad es la cosa más monocorde que existe, no os podéis imaginar. Pero bueno, yo me quedo sinceramente con la guitarra española, que suena muchísimo mejor. De hecho, de fondo estoy haciendo sonar un poquito a Paco de Lucía, que es uno de esos genios que la providencia nos regaló y que hace no mucho se despidió de nosotros. Bueno, pues con esto me voy a despedir. El que me voy a despedir es yo hasta mañana. Y me despido recordándoos que mañana, como bien sabéis, es sábado y el sábado toca contraplano o toca contraportada. Como la semana pasada hicimos películas, es decir, la semana pasada hicimos Contraplano, fue el número 23, pues la próxima, es decir, este mismo sábado, mañana, toca Contraportada, toca programa de libros. Así que, queridos oyentes, hasta mañana.